Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 22 de Grandeza Podcast. El día de hoy tenemos con nosotros a Elis López. Ella es mexicana, pero que vive actualmente en España y ha estado trabajando en desarrollar su carrera laboral. Ha estado trabajando en ella para desarrollarse como persona y me da mucho gusto tenerla aquí. Elis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, afortunadamente todo muy bien y contento de poderte recibir aquí en el episodio número 22 de Grandeza Podcast. Y para empezar, Elis, me gustaría que tú nos comentes un poquito más de ti, quién es Elis, y sobre eso entonces ya vamos entrando, hacemos algunas preguntas y bueno, vamos avanzando en la plática. Vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias Luis por invitarme. Nos conocimos hace, no sé, creo que 4 o 5 años, ¿no? Que por ahí tuvimos la oportunidad de estar juntos en una actividad por el trabajo. Entonces, bueno, Ujú. muchísimas gracias por este espacio. Bueno, yo soy Elis López, soy de Ciudad Juárez originalmente. Tengo viviendo en Barcelona desde hace 4 años, 4 años y medio más o menos. Me moví para acá para hacer un máster y bueno, al final se me dio la oportunidad de quedarme por acá y decidí pues empezar un nuevo capítulo acá en Barcelona. Tengo 39 años y bueno, contenta de estar aquí esperando a ver qué pasa. Perfecto, Elis. Y oye, una pregunta, ahorita que decías de dónde eres, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa parte de crecimiento, la juventud? Vamos a ir un poquito hacia atrás para entender un poquito el pasado y cómo es que el pasado se ha conectado con el presente. Bueno, sí, yo crecí como hija única, hija de madre soltera. Cuando yo era muy chiquita solamente éramos mi abuela, mi mamá y yo, éramos como, digamos, ese era mi núcleo familiar. Ujú. Eh, una infancia difícil, se podría decir, porque bueno, bastantes carencias, ¿no? En muchas cosas. Vivíamos en una zona medio marginada o bastante marginada en Ciudad Juárez. Ok. Sin embargo, bueno, mi mamá siempre fue una persona como que muy trabajadora y como que trató de conmigo, hizo mucho sacrificio para cambiar un poco la historia de la familia, digámoslo así. Entonces, desde muy chiquita me inculcó, tienes que estudiar, tienes que buscar algo diferente, no veas tanto a tu alrededor, ¿no? O sea, como que busca algo más Ujú. allá del entorno en el que estás. Em, y bueno, así crecí, o sea, fueron como mi método de vida. A los 12 años, mi abuelita fallece. Me pongo un poco nerviosa, perdón. A los 12 Sí, sí, años, no te preocupes. mi abuelita fallece y bueno, se vino uno de los periodos más difíciles de mi infancia, digámoslo así, porque pues al final me tuve que quedar sola, ¿no? Durante todo ese Ujú. tiempo, ya que mi mamá tenía que trabajar. Entonces mi mamá trabajaba todo el día, constantemente, y durante el primer año como que tratamos que me cuidara gente, era como Ujú. que te cuide tal vecina, que te cuide aquí, que te cuide allá. No éramos muy apegadas a la familia, entonces era como mucho mi mamá y yo. Eh, Ujú. y llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Desde muy chiquita he tenido un carácter bastante fuerte y Ok. como que muy, muy determinante. Entonces, Ah. sí fue como que le dije, oye, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero que me cuiden, o sea, me quiero quedar yo en mi casa. Ujú. O sea, yo me quedo aquí, yo te espero aquí y ya cuando tú regreses de trabajar, pues, pues nos vemos, ¿no? Entonces, había momentos que realmente, había días que me tocaba que no veía mucho a mi mamá porque ella llegaba muy tarde de trabajar y yo ya estaba por acostarme y en la mañana yo me iba muy temprano a la escuela. Ok. Eh, Más o menos, perdón, ¿a qué hora llegaba tu mamá del trabajo? ¿A qué hora Mi la mamá veías? llegaba tipo 10, 10:30 de la noche, más o Ok, menos. ya Y tarde. yo siempre he sido como muy, o sea, bueno, si no andaba de fiesta ya más grande, ¿no? Pero siempre he sido una persona que se va a dormir muy temprano. Entonces, sí, cuando mi mamá llegaba, yo ya estaba dormida o a punto de dormirme, ¿sabes? Y luego en la mañana, pues yo me levantaba muy temprano para irme a la escuela. Entonces, desde muy chica aprendí como, no sé, a peinarme yo sola, a hacerme mi cornflakes, ¿sabes? Para irme a Ujú. desayunar a la escuela y todo esto. Entonces, sí, fue un periodo medio difícil en ese.
en ese momento, ya un poco más grande, la verdad, lo tengo muy borrado junto con mi mamá porque lo hemos tratado de saber qué edad tenía, pero más adelante, durante las vacaciones, mi mamá trabajaba en un centro comercial, en una tienda departamental, Ujú. entonces yo me iba a la tienda departamental y me metía al departamento donde envolvían regalos. Ok. Entonces me ponía a envolver regalos ahí. Para mí era una forma como de estar con mi mamá, ¿no? Ujú. Entonces así comíamos juntas, así como nos regresábamos juntas después a la casa, era como esta parte. Y desde ahí empecé a trabajar, o sea, empecé a trabajar 12, 13 años. Eh, Realmente toda mi vida he sido estudiando y trabajando al mismo Ujú. tiempo. Ujú. Entonces, este, sí, pues eso fue. También de chica, como me aburría mucho porque pasaba mucho tiempo sola, también me acuerdo que puse una vez, yo tenía una tía que vivía en Estados Unidos Ok. y nos mandó mucha ropa. Solo no lo tengo tan claro igual, te digo, o sea, como que todo esto se me fue. Pero bueno, nos mandó mucha ropa y yo en mi casa hice una tienda de ropa. Ok. Entonces puse una tienda y haz de cuenta que por todas las calles puse como letreros con cartulinas de que se vende ropa o boutique. Me acuerdo que lo ponían como Wow. boutique. Ok. Em, pero haz de cuenta que hice todo un cuarto, o sea, colgué una sábana para que la gente entrara y se probara ropa ahí em, y todo. Fue un día, o sea, no fue más que un día porque llegó mi mamá y a mamá casi le da el infarto porque me dice, ¿qué hiciste? O sea, le digo, pues Ujú. puse mi tienda de ropa. Entonces mi mamá decía que, ¿pero a cuánto lo vendiste? O sea, claro, todo lo regalé, di las cosas Ah, a no, un o sea, no, no precio. cobraste. No, cobré, pero súper barato, ¿sabes? Eran cosas Oh, que ya. costaban como mucho más. Y mi Ajá. mamá en una encrucijada como de decir, la regaño, la felicito, porque, o sea, está demostrando carácter y está haciendo esto, pero mal vendió todo, ¿sabes? Fue Por eso como, vendió también, dice. ajá, o sea, yo estaba contentísima porque en un día yo vendí Ujú. todo, ¿sabes? O sea, me acuerdo que llegó Ok. una señora y empezó a agarrar cosas como loca. Y yo Ujú. dije, bueno, pues ya vendí, ¿no? Mm. Entonces, eso fue mucho, o sea, de chica, en mi infancia y adolescencia, te podría decir que era mucho de buscarme actividades, o sea, yo creo que lo mismo, para no estar tan solita en la casa, era mucho de ver qué hacía, ¿no? También, por Ujú. ejemplo, se me ocurrió, como te digo, que vivíamos en una zona bastante marginada, Ujú. eh, para los que conocen, vivíamos atrás del aeropuerto de Ciudad Juárez. Entonces, que no tenía ni pavimentado, o sea, no tenía nada. Ok. Ok. Entonces, lo que yo hacía era, se me ocurrió empezar a hacer tandas. Entonces, hacía tandas y despensas para las viejitas. Entonces, pasaba y juntaba la tanda y le tocaba una viejita y junto con la tanda juntaba 1 kilo de arroz o 1 kilo de algo y le tocaba la despensa a cada viejita de la calle, ¿no? Por ahí. Entonces, como que sí, o sea, me mantenía haciendo cosas constantemente y hasta que entré a la escuela, o más bien, todo esto durante la escuela, ¿no? También siempre fui muy social en la escuela, nunca Ujú. tuve problemas con esa parte muy extrovertida. em, y, y ya cuando fui creciendo, o sea, en la secundaria, me llamó mucho la atención la escolta y entré a la escolta y yo creo que eso me formó bastantes cosas buenas. ¿Eras buena en tus Una- estudios? ¿Eras buena en la escuela? no tanto. O Ok. sea, era buena porque era muy listilla, Ujú. pero no era una persona que se sacaba dieces, por ejemplo. O sea, no, Ok. ¿sabes? O sea, siempre estaba entre 7, 8, 9, ¿sabes? De vez en cuando me sacaba algún 10, Ujú. em, porque lo que me pasaba es que terminaba todo muy rápido, porque era como muy activa, Ujú. entonces Ujú. terminaba todo muy rápido, no me gustaba darle vueltas a las cosas. Entonces era Ok. como que ya está, o sea, lo hago y algo que mi mamá me inculcó desde muy chica, porque mi mamá dice que cuando era muy chica era como, muy autoexigente. No sé, un ejemplo que ella siempre me pone es cuando me hacía media cola para ir a la escuela.
Si Ujú. me quedaba un pelito de fuera, me volvía a deshacer todo y me lo volvía a agarrar, porque era como que tiene que Ok, quedar perfecto, ¿sabes? ok, ok. Entonces, eso era muy chica. Entonces, más ¿Tu mamá adelante, era creo que así contigo? ¿Ella era como alguien que te exigía no, perfección? Solo no, así era tu forma de ser. creo que así era mi forma de ser, o sea, Ok. mi mamá es una persona bastante relajada, o sea, Ujú, y algo que ella ya después tuve bastantes años de terapia y varias cosas que ujú, trabajé con mi mamá, ¿no? Pero de las cosas que hablamos, me decía, mamá, es que yo no te podía exigir o yo no te quería exigir más de lo que tú ya te exigías. O sea, mm, al contrario, lo que mi mamá quería hacer era como balancear un poquito y ujú, decirme, no está mal, ¿sabes? O sea, no está mal que no te saques 10, no está mal que no seas la mejor, o sea, no está mal, ujú, está bien ser alguien que es buena, pero no tienes que ser todo, ¿sabes? ujú, En el mundo o algo así. Yo creo que eso me fue ayudando un poco a relajarme porque de chica sí era muy exigente. También tenemos una historia donde me acuerdo que saqué un 5 en un examen que nunca me había pasado, o sea, fue y yo llegué y dice mi mamá que yo llegué diciéndole que me perdonara, ujú. que no lo había hecho bien, que no sé qué. Dice mi mamá, claro, estabas tan mal que para mí era imposible regañarte, ¿sabes? Era como, más bien yo te decía, oye, tranquila, tienes otra oportunidad más adelante, no se acaba el mundo con esto. Entonces, entonces sí, o sea, fui una alumna promedio, digamos, o sea, fue una Ok. alumna promedio, me gustaba más hacer que Ujú, ponerme como a aprender, ¿sabes? O sea, como que sentarme, leer, cosas así, no, ser una persona más, y siempre lo he sido y creo que lo sigo siendo, me lo comprobé con el MBA. Soy una persona que soy más de hacer, de actuar, ujú. que de ponerme a buscar y la teoría y esto y el otro, no, no era lo mío. Ujú. Sí, Ok. Oye, pues fue una infancia, perdón, creo que, como tú lo dices, con mucha autoexigencia y tal vez también esta autoexigencia venía por lo que tú observabas, ¿no? En el entorno familiar. sí, Eh, yo creo que a veces cuando uno llega a pasar por situaciones en las que ve que las cosas no están bien a su alrededor, sobre todo cuando tienes una edad muy joven, puedes llegar a tener el sentimiento de que tienes tú también que poner de tu parte para que todo sea más ligero, ¿no? Y para sí. que en casa todo sea más tranquilo. ¿Cómo te sentías tú con tu mamá? ¿Qué veías tú en ella? ¿Que sentías algún compromiso de también ser más responsable debido a la situación que veías en casa? Creo que pasé por todos los sentimientos, ¿no? Que se pueden pasar. O sea, de chiquita sí Ujú, era mucho como la responsabilidad ujú, de estar con mi mamá. Em, Te podría decir que me volví, o sea, como que también empecé a tomar el control de cosas que a mí no me tocaba, ¿sabes? O sea, okey, controlar. ujú, Entonces, y lo que dices ahorita como de por el entorno y todo lo que tú quieras, a mí sí me afectaba bastante esa parte sí, porque era fue difícil en el sentido de, yo tenía un entorno, ¿no? O sea, yo vivía, no sé, en esta zona y tenía este entorno, pero a la vez mi mamá todo el tiempo trató que ese no fuera mi entorno 100%, ¿sabes? O sea, que mm, no me sintiera tan cómoda en eso. Entonces, era constantemente estar luchando con que sí quiero encajar, pero no. O sea, quiero otra cosa, quiero algo más. ya, 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 No, no quiero seguir esta misma historia, ¿sabes? Entonces, era un poco, mi mamá usaba mucho esta frase como de que, ayúdame, o sea, tú y yo aquí lo vamos a hacer y vamos a salir adelante, ¿sabes? O sea, como que tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, que más adelante ya viéndolo, ¿no? A lo mejor no es lo mejor para, para una niña que se exige mucho, pero hoy entiendo las razones de mi mamá, ¿no? Y qué había ujú, detrás. Y claro, mi mamá no tenía otra forma de hacerlo. O sea, era las circunstancias por las que estábamos, ¿no? O sea, yo he llegado a hablar con mi mamá y me dice, es que tú no te dabas cuenta que a veces no tenía dinero ni para comprarte un cuaderno, ¿sabes? O sea, no tenía dinero ni para comprarte zapatos. O sea, me estaba volviendo loca para poder sacar como todo eso adelante y tú no te dabas cuenta de eso porque pues, tampoco quería que te dieras cuenta de eso, ¿sabes? O sea, ujú, realmente yo empecé a trabajar desde un punto por estar más cerca de mi mamá, no por,
no porque yo veía la necesidad, o sea, fue por eso que ya con el tiempo me gustó, ¿sabes? O sea, porque cuando volví a regalos, pues me dieron como un bono, o sea, me dieron Ujú. como un bono y yo dije, ah, tengo mi dinero, puedo hacer cosas, ¿sabes? Entonces, y desde ahí dije, ok, si trabajo, me gano el dinero, entonces puedo ser independiente en varias cosas que quiero hacer y desde ahí ya no paré, o sea, seguí trabajando. Ujú. Ok. ¿Y cómo fue tu Sí. crecimiento después? Dices que, bueno, tu abuelita fallece cuando tú eras joven todavía. Sí. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó en el entorno familiar? ¿Cómo fueron creciendo? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué metas tenías también a futuro? Porque a veces sucede que cuando dentro de la familia o tu entorno cercano tienes como algunos ejemplos, no sé, de crecimiento, de alguien que ya estudió una carrera o alguien que tiene tal vez ya una pequeña empresa en tu familia o algo así, bueno, ya sabes más o menos por dónde le puedes tirar. Pero ¿cuál era tu caso? ¿Qué es lo que tú veías para ti, para Elis, para tu futuro? ¿Con qué soñabas? Mira, yo, o sea, después de que mi abuela fallece, te digo, fue un momento de mucha soledad, o sea, una infancia Ujú. como muy sola y todo. Sin embargo, algo que me ayudó también mucho es que fui muy cercana a muchos amigos. Ok. No era cercana a nivel familiar porque mucha de mi familia no vivía en Ciudad Juárez, muchos ya habían migrado a Estados Unidos o cosas así. Entonces, yo me fui desenvolviendo como mucho a través de mis amigos o hice red de contención con mis Ujú. amigos. Tuve la suerte de toparme con o de tener amigos como muy buenos y muy sanos, digamos, en muchos Ok, aspectos. ok. Donde estaba esta figura, ¿no? De papá, mamá, trabajando, con una carrera, con ¿sabes? Con un estilo de vida, con cosas así. Entonces, creo que a mí eso también me terminó impactando y me terminó influenciando a una forma positiva. Ujú. Eh, yo no me daba cuenta de muchas cosas, o sea, pero algo que sí me di cuenta desde muy chiquita, o sí lo tuve desde muy chica, era como la garra que mi mamá tenía, ¿sabes? O sea, como súper trabajadora, súper echada para adelante, o sea, súper, sí, 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 tenemos que hablar como de personas que te marcan, para mí es mi mamá, ¿sabes? O sea, 100% porque siempre fue como muy echada para adelante, muy para ayudar, no se conformaba, o sea, no es una Ujú. persona que tú digas, me conformo con esto, entonces yo aprendí eso al final, ¿sabes? O sea, mi mamá viene como, lo mío fue difícil, pero de donde venía mi mamá es 4 veces peor, ¿sabes? Entonces, y ella salió de eso y pues a mí me tocó como otra parte, ¿no? Entonces, creo que al final fue eso, o sea, esa parte y a mí la escuela me gustaba por lo que la escuela representara. Te digo, no era muy Ujú. buena, era buena, o sea, no era mala, pero no era Ujú. la más aplicada del mundo, no. Pero me gustaba mucho la parte social de la escuela, o sea, yo disfrutaba mucho la parte social de la escuela, yo disfrutaba mucho, yo creo que esto, ¿no? De venir de estar sola mucho tiempo en casa, pues yo en la escuela encontraba amigos, encontraba gente, encontraba, ¿sabes? Varias cosas. Y ahí fue donde me metí a la escolta y la escolta también a mí me ayudó muchísimo. O sea, a lo mejor ya más adelante yo decía, pero ¿por qué hacía esto? Pero a mí me ayudó mucho. Me ayudó Ujú. disciplina, o sea, me enseñó que todos los días íbamos a ensayar, ¿sabes? O sea, todos los días trabajo en equipo, teníamos que estar todo el tiempo corrigiéndonos la una a la otra, ¿sabes? Y otra cosa que hizo mucho la escolta por mí es que viajábamos mucho. Nosotros, o sea, Ok. éramos de escolta, pero de campeonato, ¿sabes? De que íbamos a Ujú, ujú. concursos y De escoltas. sí, de escolta. Me gané yo mis reconocimientos como mejor capitana y bla, 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 o sea, Wow. como cosas así. Y a mí me gustaba mucho porque viajaba yo con la escolta, o sea, con la escolta fue con los que aprendí a irme, fue la primera vez que salí, o que yo me acuerdo que salí de Juárez, ¿no? Iba a Chihuahua, o iba a, nos fuimos a León, nos fuimos a Ciudad de México, fuimos como a varios lugares. Wow, o sea, sí Con iban lejos, no, no, Sí, no era ahí sí, sí, o sea, cerquita. Ok. era como esto, ¿sabes? O sea, y otra vez, o sea, mi mamá tratando de que yo siguiera esa parte, ¿sabes? O sea, Ujú. lo que yo tenía claro era como que no quería, me pasaba mucho porque todo el mundo decía que yo era muy callejera, que me la pasaba en la calle, este y que el otro,
y decían, a ver si no, o sea, si no te sale, se te desvía en el camino, le decían a mi mamá, ¿no? A ver si no se te desvía en el camino, le das mucha libertad, le das muchas cosas, que no sé qué. Y creo que al contrario, o sea, eso a mí me ayudó porque me abrió mucho los ojos como de cosas que quería, ¿sabes? O sea, Ujú, o hacia dónde quería llegar. Entonces, creo que con eso, o sea, fui aprendiendo, o sea, todo esto te lo digo en paralelo que yo trabajaba, ¿no? También, o sea, trabajaba en paralelo y después de que trabajé de los regalos, o sea, más adelante, yo creo que trabajé en todas las tiendas del centro comercial donde trabajaba mi mamá. O sea, hice de todo, vendí churros, trabajé en C&A, trabajé en una papelería, trabajé como en mil ok. cosas, pero me tocó la suerte de trabajar en una tienda de joyería. Y habían unas señoras súper bonitas, eh, que yo creo que a mí esas señoras fueron, hay muchas personas que a mí me han impactado en mi vida y yo digo que son ángeles que se me han puesto así en el camino, ¿no? Pero Mm, estas señoras yo creo que fueron de las primeras, porque ellas, o sea, como que me decían, oye, te vemos como que muchas ganas de salir adelante, te vemos como mucho drive, ¿sabes esto? ujú, Y ellas siempre me decían como, no dejes la escuela, sigue en la escuela, sigue trabajando, sigue siendo así, no te desvíes, no aquí, no allá, ¿sabes? Entonces, era, fue bueno al te final de motivaban. cuentas, me Ujú, motivaban, o sea, mucho. Em, y en el paso del tiempo también me tocaron como muy buenas personas, o sea, de uno de mis trabajos que yo hacía churros, ya ves los churros estos ujú, de los churros, pues bueno, trabajaba vendiendo churros. Entonces conocí a alguien ahí que me dijo, oye, Elis, ¿por qué no pones un kiosco? ¿No? Y pones tu negocio de churros. Y todo, o sea, yo tenía, en este entonces tendría 17 18 años y yo decía, no, es que es mucho, ¿sabes? Pero ya tenía como esta idea, o sea, tenía este drive de hacer las cosas. Y más adelante había una persona que era un amigo de mi mamá de la infancia, o sea, fueron amigos desde muy chicos, que él también me veía y me decía, es que él le tocó conocer a mi mamá y a mi papá en su momento, ok. entonces él decía como, oye, lo que necesites te ayudo, lo que necesites te ayudo, ¿sabes? Era como muy, muy así. Otro de los ángeles que por ahí pone la gente. Ujú, Em, y a los 18 decidí poner un puesto en la feria, 18 19 años más o menos. Entonces, con un amigo de la escuela, también, o sea, los dos estudiando, yo otra vez no siendo la más aplicada del mundo, él me ayudaba mucho, me ayudaba mucho porque le decía, oye, yo sobre todo matemáticas es algo que no se me daba, o sea, es como ujú, no. Y al final los dos dijimos, bueno, vamos a poner un negocio, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Y pusimos el negocio en la feria y en este tiempo yo trabajaba, estudiaba y tenía el negocio en la feria. Entonces, trabajaba en la mañana, iba a la escuela en la tarde y en la noche a la feria, ¿sabes? O sea, tenía como esto. Eh, pero te digo otra vez, o sea, creo que vino mucho de mi mamá, o sea, ujú, de échale ganas, o sea, sigue, 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 no te pares y no te conformes con algo menos de lo que tú crees que mereces, básicamente, ujú. era muy así. Y de ahí para adelante, o sea, seguí trabajando y al final encontré como mi vocación, digamos, que fue el mundo de las aduanas, que me gustó mucho y desde ahí no lo he dejado de hacer. Ok, Ujú. a ver, decías que cuando hiciste esta parte de tener este negocio con tu amigo en la feria, tenías más o menos 18 años. 18, Este, 19 tal vez, sí, ok. sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti ese proceso de entrar a la adultez? ¿Qué estabas estudiando cuando ya estabas ahí con lo de la feria? ¿Y cómo es que llegas al mundo de las aduanas? Sí. Mira, todo fue chiripa, digamos, porque yo termino la secundaria y cuando termino la secundaria realmente no sabía qué quería hacer. O sea, Ok. estaba totalmente perdida. Ujú, Yo sabía que quería seguir estudiando, no, perdón, terminando la prepa. Terminando la ujú, prepa, yo digo, no sé qué quiero hacer, no sé en qué me quiero especializar, no tengo ni la más mínima idea. Em,
Y se lo comentó a mi mamá y Ujú, me dice mi mamá, tómate un tiempo, no te apresiones, no pasa nada, ¿no? O sea, tómate un tiempo. De hecho, me acuerdo que yo hice el examen para entrar a diseño gráfico, no sé en qué momento se me ocurrió, en la UACJ. O sea, yo no sé ujú. dibujar ni una bolita ni un palito, ¿sabes? O sea, pero estaba tan perdida que era como, que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, Ujú, es algo muy determinante a esa edad y no sabes qué quieres, si te quieres dedicar a eso el resto de tu vida o no. Entonces, me dice, mamá, tómate tu tiempo, ponte a trabajar si tú quieres, ponte a hacer otra cosa, pero lo único que sí me acuerdo que me dijo, pero me dijo, prométeme que no vas a dejar la escuela. O sea, prométeme que es un tiempo para que lo pienses, pero que no la vas a dejar. Y yo, sí, sí, mamá, te lo prometo. Eh, y duré un tiempo sin trabajar y después entré a trabajar por un amigo también, un conocido, entré a trabajar a una agencia aduanal. Y entré a trabajar como capturista de datos. Yo en la secundaria había estudiado mecanografía, o sea, me había agarrado ujú. esta parte que yo creo que hoy ya no existe, pero me había pues Creo que ya ido a no. esta parte, no, Ujú. esta parte de mecanografía y era muy rápida escribiendo en el teclado, ¿sabes? O Ok. sea, sabía bastante, entonces, bueno, me contrataron como capturista de datos, pero otra vez yo, ¿no? Extrovertida y preguntando y preguntando y preguntando, yo decía, pero ¿por qué capturo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, para mí no era solo, ¿y qué es un pedimento? ¿Y qué es esto? ¿Y qué? Entonces, al final me gustó, o sea, empecé a preguntar y me hice muy amigo de lo de la agencia aduanal y me gustó el ambiente, o sea, me tocó trabajar en un proyecto súper padre que era la fusión de dos empresas, entonces Ok. vi como la parte de, yo capturando datos, ¿no? Pero veía toda la parte de la fusión y otra vez, estas personas o estos mentores que se te aparecen en la vida, el que era socio en ese momento, Carlos Morroy, que falleció hace unos años, pero él me dijo, oye, te veo como más, que puedes dar más, ¿no? O sea, ¿te interesaría quedarte en la agencia aduanal para proyectos especiales? Y, y yo pues sí, y me quedé en la agencia aduanal, pero claro, se venía todo el tiempo de que mi mamá me dijo que no dejara la escuela, mi mamá, y te lo juro que yo Ujú. ya en ese momento, yo ya no quería estudiar, o sea, era como, ¿para qué estudio si ya tengo mi trabajo? Claro, en una edad donde pues 17 18 rebelde, ¿sabes? O sea, como que yo decía, pues Ujú. ¿para qué? Pero ya habías Em, hecho una promesa también. sí, entonces tenía que hacerlo, ¿no? Entonces era, ok, lo hago. Entro a la escuela, entré al Tec Milenio Ujú. eh, y, y ahí fue donde conocí a mi amigo que te digo y a otro grupo de amigos. Fueron años muy divertidos, debo decir, o sea, mucha fiesta alrededor, muchas cosas, pero siempre pues había que ir a la escuela, había que hacer cosas, ¿no? Entonces, em, y el negocio fue muy bueno. Yo creo que al final casi salimos perdiendo, ¿eh? O sea, no fue que nos fuera tan bien, o sea, salimos tablas en las cuentas, salimos sin ganar, sin perder. Eh, y al final dije, o sea, yo creo que algo de mí sí me dijo, "Pum, es pesado, ¿no? O sea, al final, porque pues todo lo que inviertes es tu dinero, ¿no? No es Ujú. otra cosa. Eh, y creo que de ahí no me quedaron ganas de seguir explorando de yo hacer algo sola o seguir trabajando o tener algún negocio, ¿sabes? En ese momento no dije, está muy pesado, o sea, sigo en mi camino como de la agencia aduanal, aquí yo hago mi trabajo, me desempeño bien, recibo mi salario y todo bien, ¿no? Entonces, y seguía en la escuela durante ese tiempo. Luego de ahí se vinieron los años muy pesados en México. No sé si recuerdas, 2018, 2010, donde la violencia ya estaba muy fuerte en el país y uno de los lugares más afectados fue Ciudad Juárez, Ok. Ujú. donde para nosotros ya no había calidad de vida, ¿no? En salir. Durante todo este tiempo yo creo que de la agencia aduanal me pasé a la maquila. También conocí a alguien en mi escuela que trabajaba y era el gerente
de una de las maquilas. Me dijo, oye, estoy buscando a alguien, ¿te interesa? Sí, ¿sabes? O sea, me interesa y me fui a la maquila. Y ahí aprendí mucho, o sea, ya me fui especializando 100% en temas de aduanas, ¿no? O sea, fue creciendo esta Ujú. parte de la especialización, tipo de operaciones, regímenes, todo lo que puedes hacer. ¿Y Em, te gustaba bastante? Me gustaba, o sea, me gustaba mucho, lo disfrutaba, me divertía, me gustaba mucho como el ambiente, ¿sabes? Alrededor también. O sea, trabajé con gente muy buena, eh, con la que me llevaba súper bien siempre. Entonces, sí, o sea, me gustaba. Me gustaba mucho también lo que me ofrecía, la independencia, ¿no? De tener mi sueldo, de salir, de poder hacer Ujú, mis planes, de quererme ir de viaje si quería, ¿sabes? O sea, todo, ujú, todo esto me gustaba mucho, que fue algo que también, o sea, me lo inculcó mucho mi mamá, ¿sabes? O sea, que no me detuvieran nada, que no me quedara con ganas de hacer nada de lo que quería, que disfrutara la vida, si quería viajar, que viajara, que si quería gastarme todo mi dinero un fin de semana en ropa, que me lo gastara, que, ¿sabes? O sea, fue mucho como disfruta, o sea, no, ujú. no, no te limites, ¿sabes? Entonces, eh, me gustó, o sea, me llenó la parte de aduanas y me di cuenta, empecé a ser buena, ¿sabes? Empecé a ser buena en lo que hacía. Pero bueno, a la par de todo esto venía toda la parte de la violencia en Ciudad Juárez, ¿no? Que como Sí. calidad de vida se nos estaba mermando mucho a los jóvenes la calidad de vida en Ujú. Ciudad Juárez, porque o sea, salías y no sabías si te iba a tocar una balacera en el lugar en donde estabas o si no sabías si te iba a tocar fuego cruzado con alguien o si te iba a parar la policía y no sabías qué iba a pasar, ¿sabes? O sea, como muchas cosas Ya, que, muy que, peligroso. que muy peligroso. Y duramos un tiempo que nos íbamos al paso los fines de semana, ¿no? Que para esto, otra vez, vuelvo a lo mismo, tenía muy buenos amigos, una de mis mejores amigas y también de las que más me ayudó en la vida, eh, mi amiga Pili, ella vivía en El Paso y también ella, ¿no? Era como muy, me ayudó mucho en muchas cosas, o sea, si yo quería irme al Paso, yo me quedaba todo el fin de semana con ella en la casa, me apoyaba mucho, me escuchaba mucho, me acompañaba mucho. Ya. Entonces, son, como te digo, todo esto que te va poniendo como, como la gente y lo que Ujú. te va apareciendo. Em, Sin embargo, todo esto ya llegaba un momento que te saturaba, ¿no? O sea, el, el tener tanto caos alrededor en la ciudad, digamos, o sea, era mucho. Y en mí empezó a crecer algo como de ya no es suficiente, ¿sabes? O Ok, sea, esto ya no me llena. Eh, ya no me es suficiente este estilo de vida que tengo, ya no me es suficiente este trabajo que tengo, ya no me es suficiente, ¿sabes? O sea, el vivir así. Y en ese tiempo conocí a otra amiga que ella se iba a ir a vivir a la Ciudad de México. Entonces, estábamos en una fiesta, me acuerdo, y ella me empezó a contar, no, que me voy a vivir a Ciudad de México y esto y que el otro. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije, qué padre, o sea, mi sueño es irme, ¿sabes? O sea, yo también me quiero ir de ujú, Juárez, como ya no quiero estar aquí. Y me dice ella, pues vámonos. Y le digo, es que no, o sea, le digo, yo no me veo dejando a mi mamá, ¿sabes? O sea, para mí ujú. era, no puedo, somos mi mamá y yo, ¿sabes? O sea, era como mi mamá y yo hasta el final, o sea, al final de la batalla. Y era como que no me imagino dejándola sola. Es como, no puedo. Me dice, bueno, piensa lo que no sé qué, se va ella. Yo creo que al mes que se va, ella me marca y, y me dice, oye, Elis, solo para que sepas, tenemos un cuarto libre en el departamento. Este, en caso de que te interese, yo nada más te lo digo. Aquí está la oferta, la renta es de tanto y bueno, es así, ¿no? Entonces, Ujú. me quedé pensándolo. Yo en este tiempo también yo ya no estaba tan contenta en mi trabajo, como que ya se me estaba haciendo Ok, aburrido y pesado, ¿sabes? Entonces era como esto. Y me acuerdo que ese día llegué a la casa y,
y le digo a mi mamá, oye, me habló Danara y me dijo esto. Y mi mamá, yo me acuerdo que se puso blanca, amarilla, azul, verde, o sea, se puso de todos los colores. Le digo, ¿qué piensas? Y me dice mi mamá, vete. Me dice, vete. Le digo, mamá, pero pues, te voy a dejar sola, o sea, me dice, vete. Me dice, yo siempre supe que aquí no se iba a acabar como tu historia, ¿sabes? O sea, y que tú ibas a hacer más. Me dice, y yo no voy a ser la persona que te diga que no. O sea, vete. Entonces, ahí le digo como, o sea, como que agarré un poquito el aire y le digo, vamos a comprar mi vuelo. Y ahí mi como que, ¿qué estás loca o qué pasa? Y yo sí, porque le digo, si le digo a mis amigos, si le digo a más gente, me voy a arrepentir. Le Ujú, digo, así que vamos a comprar mi vuelo. Agarramos el carro, nos fuimos en su momento a Interjet, ujú. y compré mi vuelo para irme en 2 semanas, que eran las semanas que tenías que dar notificación del trabajo para renunciar. Wow. Y a ver, no ibas a algo seguro, o sea, no No, ibas a un nada. trabajo, nada. Oye, No, y quiero la hacer, sufrí bastante en el DF al principio, sí, me no, no, no. imagino, quiero hacer una Ajá. pequeña pausa de todo lo que has Ujú, estado comentando. Creo que hay algo muy importante. Fíjate que hace más o menos como 2 años me invitaron a un congreso de emprendimiento donde estaba Simón Cohen, que justamente está ujú, en el mundo de la logística también. ujú. Y él decía una parte que es muy importante para las personas. Él dijo que cuando te juntas con 5 personas buenas, que son trabajadoras, pues te vas a hacer el sexto bueno y trabajador. Pero cuando te juntas con 5 personas flojas, pues te vas a hacer el sexto flojo también. ¿No? Sí, Entonces creo que algo importante de lo que tú estás platicando es que mientras ibas creciendo con estas dos señoras que dices que te motivaban, que te animaban a seguir, con el amigo que emprendiste en la feria, con el resto de tus amigos, con la amiga que te ibas al paso a platicar, siempre te estabas rodeando de gente buena, siempre te estabas rodeando de gente que te iba a sumar en la vida, que te iba a ayudar sí, a creer en ti, ¿no? Si bien a lo mejor en casa pues nada más eras mamá y tú y tal vez no había más personas que estuvieran como apoyando esa parte, sí te supiste rodear de personas que sumaran en tu vida, que fueran como un pilar para sostenerte también sí, emocionalmente y salir adelante. Y bueno, eso es algo, creo que es un acto de grandeza porque no siempre lo hacemos, o sea, a veces también no nos enfocamos en buscar ese tipo de conexiones que sí nos ayuden y nos sumen. Pero al mismo tiempo, Elis, yo creo que tú también sumabas a la vida de los demás. Creo que lo que ellos veían en ti, simplemente esta persona que dices que te dijo que veía mucho potencial en ti para poder seguir creciendo en el mundo de las aduanas, es porque lo notaban, ¿no? Notaban tu hambre, notaban tus ganas de seguir avanzando también o de seguir aprendiendo también. Entonces, seguramente tú también eras esa parte de sumar en la vida de los demás, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que uno busca también sumar en la vida de los demás, se sigue, o llega más gente que suma en la vida de uno, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy sí. importante. Y bueno, quería como destacar esa parte de la grandeza también que pude entender del crecimiento que tuviste antes de llegar a la Ciudad de México. Y bueno, llegas a la Ciudad de México sin nada, ¿correcto? O bueno, o sea, sin un trabajo, pues. Sí, sin nada, sin trabajo, con mi fondo de ahorro de la maquila. Ok. Y ya, y eso que mencionas, que la verdad, o sea, es que si yo pudiera decir, o sea, yo creo que a mí todo lo bueno que me ha pasado ha sido porque hay algo universal, si tú quieres, mi abuelita desde el cielo, lo que sea, ¿sabes? Que me ha puesto a las personas indicadas y correctas en el camino. Y que todas estas personas a mí me han dejado algo, incluso un regaño, incluso un, oye, creo que por aquí no va, oye, estoy preocupada por ti por esto, oye, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Por qué no haces esto? ¿Sabes? Eso ha sido Ujú, yo hasta el día de hoy y me sigo topando con gente que me suma muchísimo y que yo trato de sumarle también a esas personas, ¿sabes? O sea, y creo que nunca ha sido desde un punto de a ver qué saco. No, o sea, jamás, jamás ha sido de esa forma. Todo ha ujú, sido súper orgánico. Todo ha sido como se ha dado, ¿sabes? O sea, se ha dado la química y nos hemos topado en el camino. eh, em, y me ha sumado mucho. O sea, incluso te puedo decir con esta amiga que fue la que me dijo, ¿no? Vente a vivir a Ciudad de México. O sea, al final, em,
te puedo decir que terminamos la relación de amistad por algunas cosas que pasaron, pero incluso con esto, yo a esta persona es una de las personas que le voy a estar más agradecida en mi vida porque me cambió, ¿sabes? O sea, la vida, y creo que la última vez que la vi se lo dije. Em, Hoy no somos amigas, pero es una persona que yo siempre voy a decir, ella fue la que me ayudó a que yo tomara esta decisión, ¿sabes? O sea, no hay otra forma que si no hubiera sido por ella, a lo mejor mi vida no hubiera cambiado de esa forma, ¿sabes? Porque claro, llego a Ciudad de México, llego a la casa a vivir con mi amiga, con dos chicas de Puebla, y para mí era como, era una locura. O sea, yo tenía 23, creo que cuando llegué a Ciudad de México, o sea, estaba súper joven. Siempre he sido, o sea, me ha gustado mucho la vida social, me ha gustado la fiesta, me ha gustado, pero también siempre he trabajado mucho, siempre he estudiado, siempre he hecho todo, ¿sabes? Entonces yo decía como, Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este monstruo que me están poniendo aquí? Ujú. De hecho, creo que tenía amigos en Juárez que decían, es que Elis te va a comer la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México, y yo decía, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Y me acuerdo que cuando le dije a mi mamá decía, tú no te preocupes, lo vas a hacer bien, y si no, siempre tienes tu casa a la que regresar. O sea, ¿sabes? O sea, siempre aquí está tu casa. Yo me acuerdo que yo le dije, me voy por un año, voy a ver qué pasa en un año, ¿sabes? Entonces que ese año ya fue, ya nunca regreso. Ok, Entonces, como ahorita, ¿no? Que me vine para acá a hacer un MBA y después ya me quedé, ya te quedaste pero en bueno, España. sí. Pero bueno, fue eso, ¿no? Entonces, llego a Ciudad de México y estuvo súper difícil, Luis. O sea, eh, bien difícil porque yo no encontraba trabajo porque todavía no terminaba mis estudios. Entonces, yo todavía no terminaba la universidad. Entonces, algo que noté mucho también es que en la frontera o en Ciudad Juárez los sueldos son mucho más altos. En la Ciudad de México eran mucho más bajos. En, 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 en Ciudad Juárez, algo que nunca me pasó es que el no tener el título todavía no me frenaba, ¿sabes? Era mucho, porque a lo mejor la gente ya había trabajado conmigo, me conocía, lo que tú quieras, ¿sabes? Y en el Ujú, DF, claro, ser un lugar tan competitivo, DF yo, bueno, Ciudad de México, al ujú. ser un lugar tan competitivo, claro, te tienen que pedir estudios, ¿sabes? Te tienen que pedir algo porque pues es más difícil. Y llego y digo, es que no sé, o sea, no sé qué va a pasar. Em, Llega un punto en que se me empiezan a acabar mis ahorros porque yo tenía que pagar la renta, o sea, de Ujú. donde estaba viviendo, y, y empecé a trabajar de mesera en un bar que estaba abajo de nuestro departamento. Ok. Entonces, pero también ahí fue un favor de mis, o sea, que los dueños del bar le hicieron a mis roomies porque, porque yo no tenía, o sea, buscaban, al ser DF, la Condesa, buscaban a gente que tuviera experiencia, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo tenía cero experiencia, pero al final mis roomies eran amigas de los del bar y le dijeron, por favor, haznos al favor, o sea, te aseguro que te va a sacar el trabajo y empecé, ¿no? A trabajar. Duré muy poquito tiempo porque gracias al universo todo se alineó y justo al poco tiempo me hablaron para empezar a trabajar eh, en una agencia aduanal. Me hablaron para empezar a trabajar. Entonces, bueno, empecé a trabajar en la agencia aduanal, pero yo tenía en mi cabeza, yo quería entrar a una de las Big Four, ¿no? Entonces era como, yo quiero entrar a alguna de las Big Four, yo quiero entrar a alguna de las Big Four. Y tenía un amigo muy bueno en México, en Juárez, otra vez esta gente, ¿no? O sea, tenía un amigo muy bueno en Juárez que él trabajaba en una de las Big Four, entonces trabajaba y le digo, Luis, te mando mi currículum, si lo puedes pasar, ¿no? Ujú. Entonces me dice, bueno, él lo mandó a Ciudad de México, de Ciudad de México se lo mandaron a la socia de aduanas y resultaba que la socia de aduanas era de Chihuahua, ¿sabes? Entonces Ujú. em, la conozco y empezamos a hablar y me dice, bueno, veo algo en ti, o sea, veo que tienes como carácter, veo que esto. Me dice, Ujú. vamos a ver qué puedo hacer, pero tienes que terminar la escuela. Me dice, tienes que Ujú. terminar la escuela porque me dice, traes mucha experiencia, o sea, tienes un currículum que te respalda bastante bien. Me dice, pero al final es requisito, ¿sabes? O sea, tienes Sí, que claro. terminar la escuela. Ujú. Entonces le digo, sí, sí, claro que sí.
Y la verdad, o sea, yo había entrado a trabajar a la agencia aduanal y a las 2 semanas me hablan de esta Big Four y me dicen, oye, ya estamos listos para tu contratación. Em, y me sentí súper mal, pero dejé la agencia. Yo creo que es el lugar donde he terminado peor, ¿sabes? O sea, dejé la agencia porque al final, a las 2 semanas renuncié, o sea, y me fui acá, pero yo Y no veía fue mi crecimiento a nada. largo plazo, ¿sabes? O sea, Ujú. sí, claro, yo veía lo que me iba a dejar a mí trabajar en el Big Four y era lo que yo quería, entonces ya entré ahí y fue entrar a un mundo corporativo que yo jamás había estado también, o sea, Ujú. a, a redactar los correos perfectamente bien, a todo fundamentado legalmente, a todo, ¿sabes? Pero aprendí mucho, o sea, aprendí mucho y también, o sea, si no hubiera sido por ese trabajo, a mí no se me hubieran abrido tantas puertas después, porque a mí eso me marcó un antes y un después en mi currículum, Ujú. en mi vida laboral. Un trabajo muy demandante, trabajamos muchas horas. De madrugada, a todas horas, fines de semana, todo el tiempo, pero aprendí mucho. O sea, aprendí una parte que yo no tenía. Yo tenía todo lo que era la parte operativa de las aduanas y aquí Ujú. aprendí toda la parte legal, toda la parte de consultoría, Ya. toda la parte de los fundamentos, de dónde vienen, cómo vienen, ¿no? Lo que al final a mí me dio bastante porque me hizo como juntar dos Sí, tus dos mundos que a veces no experiencias. se, dos mundos que a veces no se hablan, entonces los logré juntar. Y al final logré terminar la escuela también. Entonces, terminé la escuela eh, y de ahí duré 3 años, creo, aquí en este trabajo, y de ahí me moví a otra empresa de consultoría eh, con un reto súper grande que jamás me hubiera pensado, Ujú. pero me tocaba centralizar toda la operación de una de las empresas más grandes del mundo, toda la operación de Latinoamérica para México. Entonces me tocó contratar a mucha gente. O sea, yo llegué a tener un equipo de 78, 79 personas, Ya grande. Ujú. pero experiencia manejando gente. em, y aprendí a trompetones, la verdad. O sea, porque estaba corriendo contra el tiempo. Yo tenía mucha experiencia en operaciones y me daba la cabeza para hacer estrategias y todo esto, pero yo nunca había manejado tanto un equipo, ¿sabes? O sea, y me acuerdo mucho que en ese momento yo estaba, me tocaba mucho esta parte de que hablas muy rudo. Yo decía, no hablo rudo, soy del norte. O sea, es como que Sí, así, sí, sí, así pasa hablamos. mucho. O sea, no hablo rudo, no estoy enojada, no estoy Ujú, ujú, regañando a nadie, así hablamos. ujú. Entonces, era como esta parte. Creo que en ese año fue cuando empezó mucha migración del norte a Ciudad de México durante los años de Ok. mucha violencia. Y como que era nuevo también en Ciudad de México, como que los norteños vinieran y, ¿sabes? O sea, como eso. Y, o sea, si le podemos poner otro pin a otra historia o otra cosa que me ayudó mucho, fue este trabajo, ¿sabes? O sea, porque me tocó tener enfrentamientos con mi equipo. O sea, mi equipo me llegó a decir como que, oye, Elis, no podemos con tus expectativas. O sea, Ok. no todos somos como tú, ¿sabes? O Ujú. sea, como que tienes que aprender a bajarle un poquito a la intensidad. Eh, y me acuerdo que la vez que mi equipo habló conmigo, acababa de entrar a trabajar mi nuevo jefe. Y mi nuevo jefe vio todo lo que mi equipo me decía. O sea, era un día que estábamos trabajando hasta las 10 de la noche, más o menos, y llegó un momento que mi equipo, algo dije y alguien de mi equipo como que tronó. Entonces dijo, es que Elis, no podemos seguir así, no podemos con este ritmo de trabajo. Y el que en ese momento fue mi nuevo jefe no dijo nada, se quedó callado, él en su oficina sin decir nada y, y ya. Al día siguiente hablamos y ya me pregunto si alguien, o sea, tengo como muchas personas, ¿no? Pero a nivel profesional y también personal, alguien me ayudó a crecer, es, es él, ¿sabes? O sea, Rodrigo Barrera, o sea, él es como, fue una cosa que, o sea, para mí fue la persona que me ayudó a desarrollarme a un nivel que no me hubiera imaginado.
Ujú, porque nunca se tomó, o sea, él veía que yo no tenía experiencia manejando gente, él veía que estaba chica, porque en este tiempo tenía 27, 26, 27, manejando tanta gente, o sea, era irreal, y siempre me guió, pero era una guía muy, muy buena, o sea, era como de, em, ¿sabes por qué o sea, era mucho como explicarme, ¿sabes por qué te está pasando esto? Tal vez por esto, ¿por qué te está pasando esto? Por esto. No o sea, era como que te como, hacía tener una introspección, ¿no? A ti. total, total. Y Ujú, era mucho como cero juzgar, cero nada, ¿sabes? Era como, más bien me hacía como pensar, irme a mí. Claro, al mismo tiempo que yo empecé a esto, tuve que hacer una introspección a mi forma de ser, ¿sabes? O sea, ujú, a mi carácter, a mi historia, a mi vida, que al final eso te termina afectando también en el trabajo. O sea, no hay forma de separarlo. ujú, Entonces, eh, me ayudó muchísimo. O sea, era una cosa, me decía, es que, y me lo decía, me decía, tienes una de las mentes más estructuradas, o sea, que conozco. Me acuerdo que una chica de mi trabajo me decía, pareces bruja. O sea, me decía, dices que esto puede pasar, haces algo para que no nos vaya a pasar eso y a las 2 semanas pasa eso que dijiste que nos podía pasar, pero ya estamos preparados, ¿sabes? O sea, era ujú. como, como eso me dice, tienes una mente súper buena, pero por Ajá. otra parte te gana a veces el carácter, te gana el, como el temperamento, te ganan como cosas así. Y en ese momento la empresa decidió ponerme un coach un coach empresarial porque decían, tienes un talento innato, perdón, un talento nato, pero tenemos que guiarte, ¿sabes? O sea, Ujú. era esto. Y Sí, trabajé con sobre todo este en el coach, manejo de la gente, ¿no? manejo de la gente, manejo de situaciones de estrés, ya manejarte con seniors, ¿sabes? O sea, a un nivel muy senior. Y con este coach trabajé, o sea, supe cómo era yo, ¿sabes? O sea, ahí aprendí que soy una persona enfocada en objetivos, soy una persona que a lo mejor tenía que desarrollar en su momento el tacto, que tenía, ¿sabes? O Ujú, sea, como todo esto. Y me ayudó mucho, o sea, crecí mucho. Duré 6 años en este trabajo, conocía profesionales súper buenos. De hecho, hace poquito llegó mi mamá y me trajo la tarjeta que me dieron cuando dejé este trabajo, la abrí y casi lloro, porque claro, todo mi equipo me escribió ahí dedicatoria ujú, de cuando me fui, pero ahí fue, digamos, donde ya empecé a manejar otro tipo de operaciones y otro tipo de nivel profesional. Ujú. ujú. Entonces, el inicio en Ciudad de México fue muy duro, pero fue la mejor decisión que pude tomar Ya. y, o sea, profesionalmente crecí muchísimo en Ciudad de México. Ujú. ¿Es Sí. importante o crees que es importante entonces tomar nuevos retos? Aunque tal vez, es que, a ver, de hecho en la semana tuvimos una sesión con una psicóloga aquí en el podcast y tal Ujú, cual el mensaje fue el siguiente. Tu mente prefiere lo conocido aunque te haga daño que lo desconocido aunque te haga crecer. Entonces, a veces nos enfocamos más en, oye, pues me la paso en mi zona de confort, ¿no? Como tú dices, cuando ibas a salir de Ciudad Juárez, o sea, tus amigos eran como que, oye, te va a comer la Ciudad de México, ¿no? O sea, con ese ujú, temor, ¿no? De decir, aquí estás bien, o sea, aquí estamos tranquilos, ¿por qué te vas a mover, ¿no? Pero justamente, uno, tú veías en ti misma eso, ¿no? Que tenías la capacidad de exigirte más, de ir más allá, de avanzar más. Y también creo que, por ejemplo, tu mamá lo veía, ¿no? Porque no me imagino, o sea, a ver, yo tengo dos hijos y hace no mucho, o sea, hace poquito uno de mis hijos tuvo un viaje a China. Entonces, digo, tiene 13 años y aunque era un viaje de una semana, yo, o de 10 días, yo sabía, o sí sentía, sobre todo cuando iba a vivir, como que, hoy, o sea, si algo le pasa, no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? sí, Entonces está lejecitos. Yo me imagino, o sea, también el sentimiento de tu mamá de, bueno, se va a ir y dice que regresa en un año, pero sepa Dios si regresa, ¿no? ¿Qué tal que ya no vuelve? Entonces, no sé, o sea, esos sentimientos yo me imagino también de tu mamá decir, quiero lo mejor para Elis, ¿no? Y quiero que ella pueda progresar, aunque tal vez yo me quede sola, aunque tal vez ya no tenga aquí a quien me hace compañía, a mi hija, ¿no? A que está aquí conmigo, pero quiero verla progresar. Entonces, yo creo que es ujú, bien importante, o sea, estar
trabajando para enfrentar nuevos retos. Me gusta esta parte también que viviste del coach, ¿no? Tal vez no estabas 100% lista para ser líder de esa cantidad de gente, para manejar esas situaciones de estrés, pero también esta persona no simplemente llegó, escuchó las quejas y dijo, ya, la corremos y buscamos a alguien más. Dijo, ok, es muy buena en lo que hace, entonces vamos a ver de qué manera ayudamos a fortalecer la parte que falta, ¿no? Y eso Ujú. fue algo que hicieron contigo. Entonces, me gusta a mí mucho justamente entender esto, ¿no? Que los retos, los nuevos retos en la vida ayudan a uno a crecer, ayudan a uno a desafiarse y no siempre va a estar uno preparado para ellos. A veces pensamos que hasta que estemos listos voy a dar el siguiente paso, pero no es así. A veces hay que dar un paso sin entender bien cómo es el camino y entonces va a irse haciendo más claro con el tiempo. Pero es Eh, importante tomar nuevos retos. Sí, sí, yo creo que eso, si te puedo decir, o sea, por lo menos a mí, creo que lo que es lo que me ha hecho como hasta el día de hoy seguir avanzando, ¿no? O sea, como esto que dicen que las oportunidades no se presentan dos veces o que las oportunidades se te presentan ahí, las tienes que tomar, o sea, creo que es verdad, ¿sabes? O sea, por lo menos para mí, o sea, ha sido así. Ujú, También durante mis sesiones de coaching, em, hubo una frase que me dijo mi coach que me acuerdo mucho, que siempre la recuerdo, que me decía nada más hay que tener cuidado con dos cosas. Una situación de riesgo, no, salir de tu zona de confort para crecer o meterte a una situación de riesgo donde te puedes llevar al límite, ¿sabes? Entonces él me decía mucho, me dice, está bien siempre salir de tu zona de confort, pero cuida no meterte en zona de riesgo, ¿sabes? O sea, era como esto, que al final ujú. fue lo que aprendí en mi segunda migración. O sea, cuando me vine a España, no me arrepiento de nada porque Ciudad de México para mí fue la mejor decisión que pude tomar, pero si me pongo a pensar, o sea, irme así a la brava, diríamos, o sea, ¿sabes? Sin Ujú, trabajo, sin nada, o sea, creo que me puso una situación bastante complicada y bastante ujú, compleja. Eh, Aprendí mucho y me dejó muchas cosas muy buenas. Sin embargo, la segunda vez que quise emigrar, dije, no lo voy a hacer como lo hice la primera vez, o sea, también ya más grande, o sea, ya como con otra mentalidad. Dije, quiero buscar, yo tenía claro, quiero hacer algo en Europa, porque me tocó en 2019 empezar a trabajar en donde trabajo hoy y me mandaron a Suiza y vine después a Barcelona y era la primera vez que yo venía a Europa y yo dije, ¿qué es esto? Me encanta, me gustó ujú, mucho y de ahí dije, ok, quiero hacer esto, pero no me voy a ir nada más así, ¿sabes? O sea, no me voy a ir nada más así, irme, dejar todo y me voy, ¿no? O sea, dije, lo tengo que hacer un poquito mejor pensado, aprender también de lo que ya pasé, ¿sabes? O sea, experiencia muy buena, pero tengo que aprender también de eso. Entonces, ahí tuve muchas conversaciones con mi jefe, que sigue siendo mi jefe el día de hoy, otro de los grandes ángeles que se te cruzan en el camino. Tuve una conversación con él y le dije, oye, mira, quiero hacer un MBA y lo quiero hacer, yo originalmente lo quería hacer en París. Y ujú. hablando con él, me dice, oye, Elis, pero ¿cómo te vas a ir a hacer un MBA con gente de 25 años? Me dice que no tengo nada en contra, pero tú ya tienes, ya has tenido gente a tu cargo, ya tienes una carrera, ¿sabes? O sea, me dice, deberías de buscar más por un MBA ejecutivo. Me dice, de gente como ya más como más ad hoc a Sí, tu con tu perfil. expectativa, ¿sabes? Con tu Ujú, perfil, o sea, algo que te dé más, dice, porque si te vas a un MBA normal, dice, te vas a aburrir, o sea, va a ser cosas que tú ya haces, que ya dominas, eh, y al final no te va a dar nada. Entonces, me dice, podemos ver de qué forma hacemos las cosas, porque al final yo tenía un puesto ya regional en, en mi empresa, o sea, yo no trabajaba para México, yo trabajaba para ya toda Latinoamérica, entonces ujú. yo podía trabajar casi a todos lados. Eh, Me dice, pero lo ideal sería que te vengas a España, porque en España tenemos el centro de expertise de esta parte, ¿no? O sea, que era con el equipo que yo trabajaba realmente. Entonces, también ahí, ¿sabes? O sea, estas guías que te va dando como la vida, lo que te decía ahorita Rodrigo, mi ex jefe, o sea,
él me guió muchísimo de cosas que yo quería hacer como muy así, muy a la y se va, y él era como que espérate, espérate, ¿por qué no le hacemos mejor así? O esto, ¿cómo no le Ujú. hacemos así mejor? Y, y al final se dio, ¿no? O sea, me vine a hacer el MBA de las mejores experiencias que he tenido. También en ese momento yo ya trabajaba todo el tiempo en inglés, pero mi inglés no era bueno. O sea, yo no estudié inglés. O sea, yo aprendí inglés de las películas, de la tele, de escuchando, leyendo los libritos de los CDs de Backstreet Boys, ¿sabes? O sea, ese era el inglés que yo sabía. Entonces, Ok. Em, mi primer trabajo reportaba a alguien en Estados Unidos y yo decía, ¿cómo lo voy a reportar al principio? ¿Cómo le voy a reportar a alguien en Estados Unidos si ni siquiera sé decir nada, ¿sabes? O sea, era como esto, pero otra vez volvemos a lo mismo, era muy echada para adelante, era muy como, pues, ni modo, ya estoy aquí, vámonos, ¿sabes? O sea, me tocó hacer un viaje y, y me acuerdo que ella, Sharon se llamaba en su momento, ella sí me decía, es que me dice, tienes que mejorar tu inglés, me decía, tienes que mejorar tu inglés, le digo, claro, es que nunca he estudiado, o sea, no sé hablar inglés. Entonces, de ahí como que lo empecé a desarrollar y empecé realmente no lo estudié, fue de hablarlo, ¿sabes? O sea, fue de hablarlo Ujú. y de Practicar y practicar. Ujú. ver todas las películas en inglés, escuchar música en inglés, ¿sabes? O sea, fue todo esto. Y entonces cuando entro a hacer el MBA, para mí mi reto del MBA, o mi reto personal que me puse fue, lo quiero hacer en inglés y quiero comprobar si la escuela me va a complementar algo, ¿sabes? O sea, de todo lo que ya traigo de Ya. trayectoria. Y fue súper bueno, o sea, darme cuenta que hay gente muy buena, ¿sabes? O sea, que de gente de todo el mundo, o sea, fue un MBA internacional, entonces era gente de todo el mundo, hablando todo el tiempo en inglés, o sea, con historias de vida de todo tipo, y me dio mucho, o sea, profesionalmente me dio mucho, pero personalmente también, ¿sabes? O sea, como conocer Ujú. a todas estas personas, rodearme de personas muy buenas y todo el mundo súper trabajador y dispuesto a dar consejos y dispuesto a ayudarte y dispuesto a todo. Y bueno, y al final ya terminé el MBA y se dio la oportunidad de quedarme acá y dije, bueno, pues me quedo. O sea, no pierdo nada y lo mismo, ¿sabes? O sea, mamá, oye mamá, ¿sabes qué pasó esto? Ya sabía. Me dice, ya sabía, o sea, me dice, tuve amigos que me decían, Elis, yo sé que ya no vas a regresar, o sea, ¿para qué nos hacemos tontos, sabes? Y yo decía, Ujú. bueno, quién sabe, pues nomás voy a hacer el MBA, 18 meses, después regreso y a ver, y bueno, ya han pasado 4 años y medio y estoy bien, estoy súper contenta. Ujú. ¿Actualmente tu mamá vive contigo? Actualmente mi mamá se acaba de venir a vivir para acá, ¿tú crees? No vive conmigo. Em, el año, hace 2 años más o menos, hace un año y medio tuvimos una situación medio difícil con una prima hermana muy cercana a mi mamá. Ujú. Em, Ella tenía 3 hijos pequeños y falleció de un ataque Ok. muy joven, 34 años. Y entonces en ese momento mi mamá y yo nos quedamos, o sea, fue como de, es que la vida se acaba en 2 segundos, ¿sabes? No nos damos cuenta. Ujú. Y justo acaba de salir una ley en España como de que tú podías pedir, yo saqué mi nacionalidad española, entonces tú podías pedir a tus papás, entonces le dije, oye mamá, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero lo que acabamos de ver es que ahorita que las cosas cambian en 2 segundos, Ujú. entonces es mejor que te vengas, o sea, pedimos esto y te acomodes acá y si no cualquier cosa, pues al final ya tienes tu residencia, ¿no? O sea, ya estás acá y al final estamos más cerca, ya te puedo yo cuidar. También yo pasé por una operación el año pasado, una operación bien complicada que sigo en rehabilitación ahorita y mi mamá tenía que estar viniendo mucho a cuidarme porque no me Ujú. podía mover, o sea, no podía hacer nada por mí misma. Entonces tenía que estar viajando mucho, o sea, entonces al final dijimos, oye, no tiene sentido ya, o sea, vente para acá. Y se vino a vivir para acá. Ella tiene su casa, yo tengo mi casa, cada quien en su casa, Ujú. pero ya vivimos en la misma ciudad después de 16 años, 17 años, no sé cuánto Wow. es, viviendo otra Sí. vez en la misma ciudad. Dos personas totalmente distintas somos, ¿eh? O sea, es una cosa que, o sea, la mamá que yo dejé cuando yo me fui, no nada que ver con ahorita, o sea, igual de alivianada, igual de buena onda,
y todo, pero sí, todo muy, 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 muy cambiado y muy difícil. Yo también ya muy adulta, ¿no? Wow. Muy grande y todo, así que aprendiendo nuestra dinámica otra vez de vivir en la misma ciudad, pero nos está yendo bastante bien. Ujú. ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Cómo se siente ¿Cómo contigo? se siente? Ella bien, contenta, o sea, te digo, después de mucho tiempo de no vivir en la misma ciudad, es, es, es bonito como decir, me voy a comer con mi mamá el domingo, ¿sabes? O sea, Ujú, porque pues no, tenía mucho tiempo que no lo hacía, o sea, al final, y, y yo lo agradezco un montón, o sea, pero en los países, bueno, en los lugares que estuve, Ciudad de México y ahora acá, mis amigos son mi familia, ¿sabes? O sea, ujú, al final es una red, tienes que hacer una red de contención y te vuelves súper cercano con la gente. Yo sin mis amigas de aquí, de España, no hubiera salido de mi operación. O sea, ujú. venían a cuidarme, se estaban turnando para cuidarme, me llevaron al hospital, o sea, todo, ¿sabes? Igual en Ciudad de México pasé por muchas situaciones y no hubiera sido por mis amigos, no hubiera sido, o sea, no hubiera hecho nada. Entonces, al final, ahorita tener a mi mamá cerca es súper bonito. Ha cambiado, o sea, obviamente ya no soy la adolescente que se fue de Ciudad Juárez. Ujú. Entonces es una relación ya muy de adulta a adulta, o sea, de tú a tú, que es bonito. Y me siento como muy completa. Al final está mi mamá aquí, tengo mis amigos, tengo una vida que me gusta, entonces es como que estoy contenta. Ujú. Qué bueno, Elis. Pues muchas Sí, felicidades. Creo que es una gracias. historia de mucho, otra vez, de tomar retos, de asumir nuevas posiciones en la vida también, de, pues, buscarse uno mismo esa red, ¿no? De construir. ¿Sabes qué? Yo hace no mucho escuché una frase que dice que nuestra felicidad poco tiene que ver con las circunstancias, pero mucho tiene que ver con la forma en la que tomamos las cosas. Sí. Y yo creo que totalmente es eso, ¿no? O sea, cuando tú estás dispuesta a tener una visión positiva, pero también realista de las cosas, eso te ayuda también a tener mejores resultados en el futuro. Te ayuda a encontrar Ujú. un mejor camino, te ayuda a creer más en ti, te ayuda a encontrar a mejores personas también. Y Elis, pues no me quedan más que decirte felicidades por todo lo que has hecho. Creo que Gracias. es un gran ejemplo de lo que has estado construyendo a lo largo de todos estos años. Creo que no fue fácil, ¿no? Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste desde el inicio es que, aunque tú vivías en una zona marginada de niña, tu mamá no quería que tú tuvieras ese ambiente al final de cuentas, no quería que tú tuvieras la visión de quedarte ahí, ella quería que tú tuvieras una visión diferente de las cosas. Entonces, qué valiosa fue también tu mamá. No sé si en España también se festeja el Día de las Madres el 10 de mayo, pero si no, también dale un abrazo. Creo que va a ser algo muy especial. Digo, ya estamos en una fecha Claro. próxima. Este, y nada, pues yo creo que eres un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de crecimiento, un ejemplo de tomar los retos y en todo eso se ve mucha grandeza. Elis, para poder cerrar, me gustaría que ahora tengas tú el espacio para compartir algunas palabras con los que están escuchando el podcast, algo que tú quieras dejar de mensaje también para las personas. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y por el espacio. Creo que si puedo decir algo, o sea, al final es creer en ti, ¿sabes? O sea, creer en ti y yo tuve la suerte de tener mi porrista número uno, que fue mi mamá, ¿sabes? O sea, toda la vida. Em, pero lo que tú dices también, o sea, al final la vida nos va poniendo cosas que hay que aprender a ver, ¿sabes? O sea, esas cositas que la vida te va poniendo, las personas que la vida te va poniendo, el a veces que alguien te diga, estás haciendo esto mal y a lo mejor tú te enojas, ¿no? Pero si es alguien que te quiere y alguien que está cercano a ti, lo hace para que tú estés mejor, o sea, lo hace desde el Ujú. amor y desde todo el cariño. Entonces, esas cosas, te lo digo porque me pasó muchas veces con amigos, con gente que conocía, entonces es al final aprender a ver que es importante que te rodees de personas que te aporten en la vida y no dejarte caer
por las circunstancias, porque creo que al final todos tenemos circunstancias mayores o menores, em, diferentes realidades. En el MBA también me tocó ver muchas realidades muy diferentes, pero al final eso no quita que una historia pueda ser más difícil que la otra o que todos vivamos las cosas de una forma, ¿sabes? A lo mejor algo que Ujú. yo viví muy tranquila, para otra persona representa algo muy difícil, ¿sabes? No sé, o viceversa. Entonces al final es eso, o sea, estar abiertos a esas cosas, estar abiertos a escuchar. eh, y creo que una de las cosas que tú dijiste, ¿no? O sea, la gente que te rodea es súper importante. Es súper, súper, súper importante. Un amigo mío una vez me dijo, ¿qué prefieres? ¿Ser la persona que tiene menos dinero del grupo de tus amigos o la persona que tiene más dinero y juntarte con los que tienen menos? ¿Sabes? O sea, era como una analogía, no me acuerdo si era algo así. Y yo me acuerdo que me quedé así, me dijo Elis, sé la persona que tiene menos, pero siempre júntate con más, ¿sabes? Porque te van a jalar como algo más. O sea, como, Ok. te van Ujú. a jalar algo más positivo. Entonces, yo dije, es que no está mal, ¿sabes? O sea, es una buena analogía. Y nada, o sea, al final es lo que dices, o sea, siempre buscar y buscar y buscar, ponernos retos. Y yo este podcast, cuando me dijiste, Luis, si puedo decir otra cosa, yo quiero que lo escuchen mis sobrinitos, estos que te digo, perdón, que perdieron a su mamá porque ellos están teniendo una situación ahorita súper difícil. Mi mamá y yo estamos con ellos de principio a fin, o sea, no los dejamos aunque sea a la distancia, pero, o sea, si quiero como dedicárselo o que alguien que tengo en mi corazón y en mi mente ahorita son ellos, ¿sabes? O sea, que no importa qué tan difícil esté, al final si te rodeas de buena gente vas a salir adelante, ¿sabes? Entonces, se sufre, se viven momentos difíciles, pero siempre se sale adelante si tienes una actitud correcta. Gracias, Elis. Gracias por Ujú. compartirlo. Gracias por dedicárselo a tus sobrinos. Y gracias de verdad por dejarnos este gran mensaje. Yo solamente para cerrar quiero terminar con una frase que ahorita me vino a la mente. Es de Robert D. Hales y él decía que cuando busques consejo, lo busques en alguien que esté más adelante que tú. Y eso te va a ayudar y te va a abrir muchas puertas. Entonces, creo que es un gran ejemplo de lo que tú nos has dado justamente de eso, de aprender de las demás personas, aunque te regañen, no de repente, es porque te aman, es porque quieren el bien para ti y de hacer una buena red de contactos que te puede ayudar a pasar los momentos crudos de la vida. Y Ujú. Elis, gracias de verdad otra vez, gracias a todos los que escucharon y bueno, pues gracias de verdad por todo este tiempo. Gracias, Luis.